Hoy nos acompaña el presidente de Cáritas Castilla y León para hablar sobre un asunto preocupante. El último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad, que revela que alrededor de 352.000 personas en Castilla y León, casi el 15% de la población, está en riesgo de exclusión social. El estudio también señala que hay 130.000 personas en exclusión social severa y que uno de los factores más críticos es el sobreesfuerzo en vivienda. Más del 18% de la población dedica demasiado a sus gastos para poder vivir en su casa. Nos acompaña Günter Bellhoff, lo he dicho bien, ¿no? Buenas noches. Lo estoy ensayando antes porque tiene un nombre un poco difícil, alemán. Usted decía el otro día, ayer en la presentación, que pese a los buenos datos económicos que ofrece España y a las fantásticas previsiones de crecimiento del gobierno, hay muchos ciudadanos que no lo notan. Mucha gente se preguntará en sus casas, ¿dónde están estas personas de exclusión social que no las vemos en nuestro entorno, ni las vemos en las calles? ¿Es porque son invisibles, porque no las queremos ver? ¿Y si fuéramos nosotros mismos, esas personas? ¿Y si fueran algunos de nuestros vecinos? ¿Y si fueran personas más o menos cercanas, ¿no? Fíjese que no hablamos de pobreza, que refiere a algo pues en términos de carencia material, ¿no? Sino estamos hablando de exclusión y estamos hablando de personas que tienen dificultades para acceder a derechos, ¿no? ¿Cuál sería el perfil de una persona con exclusión social? ¿Cómo sería su día a día? Pues sería una persona que tuviera una situación de empleo precario, pues porque tenga una situación de jornadas laborales reducidas, no voluntarias, porque tuviera dificultades para acceder a la vivienda o tuviera una vivienda insegura porque no sabe si el mes que viene o mañana le van a echar de la casa, o inadecuada porque tiene no condiciones de habitabilidad, ¿no? Podría ser alguien que tiene dificultades para acceder a los estudios, a un niño, una familia con niños. La educación es gratuita, pero el acceso a los libros no siempre está garantizado, aunque debería estar garantizado por ley, ¿no? Las dificultades de acceder a la salud, de acceder al dentista, ¿no? Por ejemplo, o comprarse unas gafas o un audífono. O productos frescos muchas veces, ¿no? Exactamente, productos frescos, ¿no? Lo que es la cesta diaria de la compra, ¿no? Si comparamos estos datos con los que conocimos hace una semana a nivel nacional, donde el gran titular fue que aumentaba la pobreza, que se cronificaba, que había una fragmentación social, que estaba desapareciendo la clase media, ¿en qué situación estaría Castilla y León en el ranking nacional? Pues en casi todas las dimensiones que medimos, Castilla y León está un poquito mejor. No podemos echar mucho pecho, pero sí cuantitativamente los datos nos dicen que en Castilla y León estamos un poquito mejor. Se ha detectado un descenso de la exclusión social severa. Ahí sí que ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Que son un 5,5% del total, unas 130 personas, precisamente, como decía, por el empleo precario y por la inaccesibilidad a la vivienda. ¿A qué atribuye esta pequeña mejora? ¿Qué ha pasado en este último año? Bueno, quiero pensar que se están aplicando políticas sociales, que el trabajo de las entidades sociales, que es básico en el trabajo y en el acompañamiento a personas. Cuando hablamos de la exclusión severa, estamos hablando ya de personas a las que hay un montón de factores que están incidiendo negativamente en su desarrollo personal, ¿no? Pues podría ser quizá las personas en situación de sin hogar, ¿no? Es un perfil de personas... Los sin techo, por ejemplo. Los sin techo, claro. Personas que no tienen un hogar. Pueden estar viviendo incluso, como conocemos, ¿no? Situaciones que viven en un trastero, que alquilan un trastero para poder pasar la noche al menos un poquito más cálidamente, ¿no? Pero la pobreza se cronifica, está cronificada en este país. Se cronifica y se hereda también, se transmite generacionalmente. Lo mismo que unos heredamos las propiedades o los bienes adquiridos por nuestros padres, pues hay mucha gente que hereda la pobreza, ¿no? En nuestras ciudades, las familias que están en determinados barrios, entidades como Cáritas, pues estamos atendiendo ya a las terceras y cuartas generaciones, ¿no? En ese proceso que no conseguimos que las personas consigan salir de esa situación de vulnerabilidad y exclusión. En la rueda de prensa ayer de presentación de este informe también estaba el presidente de la Conferencia Episcopal de España y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Él decía que exigía a los partidos políticos que incluyan programas de exclusión social ahora de cara a las próximas elecciones y a las siguientes y a las siguientes.
¿Usted cree que para los políticos es una prioridad este tipo de gente? Yo tengo la sensación de que todos en general, los partidos solo hablan de la exclusión social precisamente cuando salen informes como el suyo, como el de Cáritas. Sí, pues las 800 y pico páginas del informe general y las 300 y pico del nuestro, por ejemplo, del territorial, pues decimos en Cáritas que no es un libro para tirar al adversario político, ¿no? Mira qué mal lo estás haciendo aquí, y en cambio, ni tampoco es un libro para decir qué mal todo, ¿no? Sino que es una fotografía dinámica, una fotografía en movimiento, donde lo importante son las tendencias y donde ayuda no solo a los partidos políticos, ¿no?, que es fundamental, que tienen esa obligación, que tienen, si fuera el ámbito privado, pues habría que exigirles también que cumplieran sus objetivos, ¿no?, los objetivos pues de normas, de legislación, de consensos, de pactar políticas sociales que beneficien a las personas, ¿no?, que beneficien a las familias. Pero también es no solo es una propuesta que lanzamos a los partidos políticos, ¿no?, es también una herramienta para mirarnos a las entidades sociales, ¿no?, y darnos cuenta si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si está funcionando, si estamos cumpliendo objetivos, si estamos haciendo que la pobreza empiece a dejar de cronificarse, que las personas empiezan a vivir con dignidad en clave de derechos y no simplemente en un asistencialismo, ¿no?, de mantener un sistema injusto, ¿no?, sino de favorecer, trabajar pues desde la incidencia, desde la implicación de todas las entidades y agentes sociales en generar pues una cultura de darnos cuenta que somos la misma sociedad. Hablamos de población en situación de exclusión social, pero no estamos pensando en una urbanización que se cierra por una barrera, ¿no?, y aquí solo entran los que están incluidos plenamente, ¿no?, sino que somos la sociedad entera. Y es la percepción que tiene mucha gente también socialmente, no solamente los políticos. Yo le recomiendo que le mande ese informe a todos los partidos, a todas las formaciones políticas, que la tengan por lo menos en sus mesas. Otra cosa es que la ojeen, que sería bueno. Me atrevo a decir que el presidente del Consejo Económico Social, Enrique Cabero, decía ayer también que no es que sea necesario, es que tendría que ser de lectura obligatoria. Eso es. Este informe también refleja algo de lo que venimos hablando mucho durante los últimos meses, que es la vivienda, y la coloca en el epicentro de la desigualdad. ¿Qué soluciones ve Cáritas para este problema que ya es estructural? Yo no sé si cada vez bueno, pues eso, es más caro comprar, alquilar, mantener una casa, es algo que también dicen en el informe, lo que genera pues también esa exclusión. Pues ojalá el plan estatal de vivienda, ¿no?, tan anunciado y tan deseado, sirva para que las comunidades autónomas pues también se pongan las pilas, ¿no? Es una obligación de las comunidades autónomas atender esta necesidad. Pero más allá también de las políticas públicas que son fundamentales, ¿no?, de garantizar pues vivienda protegida, vivienda social, viviendas de emergencia también, ayudar también a gestionar el mercado. Cáritas, desde luego, no está en contra del mercado. O sea, no entendemos perfectamente que la vivienda es un elemento de ahorro y en nuestro país pues es una manera de ahorrar cara al futuro, a nuestra vejez y demás. Lo malo es la especulación y eso Cáritas lo denuncia, ¿no? Cuando vemos estos datos y nos preguntan qué piden y qué exigen a la Administración, también nos lo decimos al interno, ¿no?, a nuestra base social, a las personas que conforman Cáritas, ¿no? ¿Cómo hacer que el mercado de la vivienda pues sea un mercado accesible, que sea un mercado regulado desde, bueno, pues desde la dimensión de mutua solidaridad, ¿no?, de ayudarnos unos a otros, de mutua confianza, ¿no? Detrás de todo esto, y no me alargo más aquí, yo siento que hay un tema que esto nos lo indica el informe, de falta de confianza. En el 2019 hablábamos de una situación de desvinculación, ¿no? Empezábamos a descubrir una sociedad desvinculada, ¿no? Y ahora esa desvinculación, su proceso va camino del miedo, ¿no?, porque ya no confiamos en el vecino, no confiamos en si el inquilino me va a pagar o no me va a pagar, puntos suspensivos, ¿no? Y eso hace
pues que nos demos también a la comunidad la necesidad de ofrecer también desde la disponibilidad de nuestras Claro, y viviendas. una desconfianza del sistema, que es lo que le está pasando a muchos jóvenes, a los que culpamos últimamente de todos los males de este país. Y en el informe hay un dato muy preocupante. La juventud, entre 18 y 29 años, aparece como uno de los colectivos más afectados por esa tasa de exclusión muy alta. Ni siquiera los jóvenes de ahora tienen el colchón que hemos tenido nuestra generación, nuestros padres. Sí. Sabías dónde podías caerte y dónde comer un plato de lentejas y dónde dormir todas las noches, aunque se derrumbara tu vida económicamente, ¿no? Hay un dato que llama la atención y en el informe lo denominamos fecundidad frustrada. Y es la realidad de los jóvenes de hoy, de nuestros jóvenes yo veo en los compañeros de Cáritas, por ejemplo, que tienen menos de 30 años, pues siguen viviendo muchos en casa de sus padres, ¿no? Porque el salario que tienen en su trabajo no les da para emanciparse, ¿no? Si la emancipación se retrasa, cuando preguntamos a las familias, a las parejas, a las mujeres, ¿queréis tener hijos? Sí. ¿Cuántos hijos te gustarían tener? La media nos sale, creo que un 2 con algo o 3 con algo. Sin embargo, estamos en un índice de natalidad que apenas supera el 1%, ¿no? Un hijo por mujer, ¿no? Pues claro, si todo eso hace que los jóvenes de hoy tengan salarios netamente inferiores, con una precariedad laboral, con una inseguridad laboral fuerte, pues el futuro que les queda es bastante desasosegante, ¿no? Y, presidente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, la gente que nos esté viendo, que quiera ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a todas estas personas que están en exclusión social? No sé si a través de Cáritas o de otras ONGs. ¿Qué recomendaría? Cuando uno lee el informe y escucha a los expertos, se da cuenta de cuánto tiempo perdemos en diálogos que no son constructivos, en buscar el conflicto, en buscar la polarización. Y de alguna manera a veces pensamos que estamos como entretenidos, ¿no? Entonces, mientras hablemos mal del gobierno de turno, de la oposición de turno, del contrario, del adversario, del inmigrante, del sin hogar, y etiquetemos a la gente, pues no pensamos en que merece la pena vivir en una sociedad plenamente integrada, ¿no? Donde todos vivamos mejor. El informe no pretende, pretende la plena inclusión, pero también aceptando que hay gente que es más rica y menos rica, pero que vaya ligado a una redistribución, ¿no? Yo hoy venía de Ávila, vienes por las vías de comunicación, los trenes, la sanidad cuando tienes que acudir a un hospital. Todos nos gusta y nos quejamos de que, sin embargo, a la hora de pagar impuestos parece como que nos resistimos, ¿no? Como que nos quejamos de los muchos impuestos que pagamos, ¿no? Pero aparte de ser un ciudadano con sus obligaciones y con sus derechos, sí, y hay que pagar todos los impuestos, si alguien quiere ayudar, usted desde aquí, ¿cuál es la puerta a la que tiene que llamar para decir, venga, quiero involucrarme, quiero dejar de mirarme el ombligo, dejar de ser egoísta y quiero ayudar a los demás? Pues ejercer, qué bonito lo que me estás proponiendo que diga, ¿no? Y que anime, es animar a las personas a participar en la vida pública, a participar en la ciudadanía, como ciudadanos, ¿no? En Cáritas animamos al voluntariado, somos una entidad de voluntariado, ¿no? Donde lo bueno que tienen las entidades sociales, por ejemplo, pues es esa aportación desde ese doy parte de mi tiempo para acompañar, para alentar procesos, para animar a las personas a salir de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Hay un dato que es muy chocante y que desmitifica el mito de es que las personas que cobran el ingreso mínimo vital, es que las personas que están con las ayudas, qué bien están con la paguita. ¿Cuántas personas que han acudido a Cáritas ustedes han detectado que están cobrando el ingreso mínimo vital, a lo mejor la pareja, los dos, y no están trabajando? No llega. Ahora no les sabría decir el dato, pero sí que le digo que los datos nos dicen que 3 de cada 4 personas que están cobrando algún tipo o que están en situación de exclusión
están realizando estrategias para salir de ella. ¿Cómo salen de ella? Con la formación, con la búsqueda de trabajo, con el acceder también a los servicios sociales. Hay personas que tienen serias dificultades para acceder al mercado regular de trabajo. Pues es un dato que derriba muchos bulos que se están diciendo últimamente muchos políticos. Vamos a ver qué le preguntan también los contertulios de esta noche. Monse. Sí, a mí me gustaría saber con este informe y los datos de este último informe, pero ir un poquito más allá y saber qué tendencia tenemos en los últimos años. Estamos hablando de que la exclusión social va al alza, está estabilizada, se está reduciendo, y por qué se produce pues un movimiento u otro. Y me ha llamado mucho la atención que usted ha dicho que hay hasta 3 generaciones en exclusión social de una misma familia. A mí eso me parece un dato terrible. Entonces, se puede hablar de que la exclusión social se hereda, usted lo ha dicho, pero ¿qué se puede hacer contra eso? ¿Es un fracaso de la sociedad? ¿Es un fracaso, no sé si de las administraciones, de las entidades que trabajan con ellos, o es algo que está y no se puede ir más allá? Porque a mí el dato me parece tremendo. Claro, para operar en esa realidad hay que ir a muchas, trabajar desde muchas dimensiones, ¿no? Cáritas, por ejemplo, trabaja con las familias, ¿no? Hablamos de hogares. Trabajar de forma integral con las personas supone pues apoyo escolar, supone apoyar para que no haya brecha digital. Estamos en el mundo de lo digital, y quedarse fuera del sistema digital, de tener internet en casa, de tener un dispositivo para poder seguir las clases o las tareas, es causa de exclusión. El estar en espacios quizá que se tienden a ser guetos en las escuelas, bueno, pues favorecer esa integración, favorecer el trabajo con las familias, con una manera de trabajar desde las posibilidades de las personas, enfocada a formaciones que les permita acceder a una profesión y recibir una buena formación que les permita ser independientes, ¿no? Romper esas inercias, cuando se rompen, es precioso. Y en Cáritas lo vemos pues con cierta frecuencia. Vemos familias que no somos expertos en trabajar, por ejemplo, donde hay entidades que están más especializadas en trabajar con familias, por ejemplo, de origen gitano. Trabajar con los niños y trabajar con las madres al mismo tiempo supone una doble motivación. Ayudar a las mujeres a sacarse la ESO motiva a sus hijos a decir: si mi madre está estudiando la ESO, yo también, por ejemplo, ¿no? Bueno, he dicho este colectivo porque sí que lo he visto en Cáritas. Respecto a la tendencia que decía Monse, es verdad que Cáritas en el último informe parecía que habían atendido a menos personas, ¿no?, de 2023 a 2024. Sí. No sé qué va a ocurrir en 2025, no sé si tienen datos, pero ¿la tendencia cuál es? Hay un dato que cuantificar a veces la manera de intervenir. Si yo le digo que hemos atendido a 20.000 personas en el programa de personas sin hogar, no se lo cree. Va a decir: aquí pasa algo. Pero sí que damos 20.000 desayunos a lo mejor al año, por ejemplo, ¿no? Entonces es la cuantificación. En Cáritas nos estamos centrando en una manera de cuantificar donde nos vale el dato de aquella persona que es atendida en varios programas. Alguien que viene una vez no le vamos a cuantificar, porque no hacemos proceso. La clave de nuestra actuación es hacer procesos con la gente, intervenir de forma multidisciplinar, detectar desde las primeras acogidas, pero luego, y a veces es algo de emergencia, pero vincularlo a procesos de salida de búsqueda de empleo, de formación. Y claro, en los procesos de exclusión social, la salud mental es mucho más vulnerable, ¿no? Esos los datos, sí. No tengo aquí el dato ahora concreto, pero sí que la población en situación de exclusión social tiene emocionalmente más carga, más mochila, ¿no? Pues ser acompañada también por profesionales de la psicología, pero también por voluntarios y voluntarias que acompañan, que están, que escuchan, ¿no? Eso hace que ese ascensor
social que a veces lo mostramos en Cáritas, donde en las plantas superiores están las personas que están en situación de plena inclusión, de inclusión plena. Bueno, pues alguien que no tenga ningún riesgo de acceder a la exclusión. Eso está bajando, pero bueno, se mantiene. Hay una... Voy a pedir brevedad sí, porque tienen que hacer sí. todavía más preguntas. Pues nada, luego sigo. Pero vamos, que ese ascensor, en lo que es la integración que llamamos precaria, tiende el ascensor a ir hacia abajo. Y cuando el ascensor va hacia abajo, suele estropearse. Alberto. Sí, primero un reconocimiento y un agradecimiento al conjunto de las entidades sociales que hacéis una tarea no buena, sino imprescindible. Es doloroso ver cómo alguien desde una tribuna política os definió como chiringuitos en algún momento, ¿no? Cuando entidades, no solamente las grandes, como Cáritas, Cruz Roja, etcétera, sino pequeños colectivos vecinales que trabajan con sus vecinos del barrio en situación de pobreza y exclusión, creo que hay que reconocer ese trabajo, insisto, imprescindible. Y una cuestión que quería plantearte. Se hizo viral no hace mucho tiempo un vídeo de TikTok o de Instagram de un cómico andaluz llamado Manu Sánchez, que decía: el gran éxito de la ultraderecha es convencer a personas que son pobres de que la causa de su pobreza está en otros pobres, generando esa fricción o esa competitividad social, luchando por las migajas de la sociedad. ¿Cómo lo percibís desde Cáritas? ¿Se da realmente esta falta de solidaridad o de empatía en personas que creen que la causa de su pobreza está en una persona que viene de fuera, una persona de etnia gitana, su vecino que compite con él por las ayudas sociales? ¿Cómo lo percibís? Mi experiencia en todos los años que llevo trabajando en la intervención social me ha enseñado que las personas en situación de exclusión son maestras en la ayuda mutua, en el apoyo. Nos venden a veces eso, ese discurso de querer ser competencia entre pobres, ¿no? Pero la realidad es bien diferente. Y le voy a dar un dato. En Cáritas atendemos a personas extranjeras en situación de irregularidad. Personas que llegan a nuestro país, en el tiempo que están regularizando su situación, están, y las acompañamos. Y generamos espacios de escucha, espacios de encuentro, donde poco podemos hacer por ellas. Algún curso, alguna acción formativa, algún apoyo puntual, pero donde lo que nos damos cuenta que ofrecemos son espacios donde entre ellos mismos se hacen red, ¿no? Y es impresionante cómo ellos ayudan a buscar empleo precario, empleo no regular, cómo se apoyan en la crianza de sus hijos, cómo muchas veces se apoyan para que el tema de la vivienda pues puedan tener un espacio donde vivir. Que haya abusos, indudablemente a veces, ¿no? Pero las redes de solidaridad que se dan entre las personas en situación de exclusión es muy significativo. Nosotros aprendemos mucho de ellos. Hablabas de los chiringuitos, hay políticos que también dividen a unos y a otros. Ahí decía José María Aznar que los magrebíes son un problema, mientras que los que vienen de Sudamérica vienen a trabajar, que eso claro. En fin, también. Luis. Buenas noches. Me ha llamado la atención del informe el dato de que desde 2018 hay 28.000 casos de riesgo de exclusión a mayores en la comunidad autónoma de Castilla y León. Dicho así, parece un número frío, pero si decimos que es toda la población de San Andrés del Rabanedo, por poner un ejemplo, estaremos dimensionando la gravedad del problema. ¿Cuáles son, en una comunidad como la nuestra, los elementos estructurales que llevan a esta situación y cómo se explica que esta situación se produzca en un momento actual donde desde los informativos, desde los distintos medios de comunicación se nos habla de que la economía funciona mejor, que hay mayor empleabilidad, etcétera, etcétera? Pues no soy experto en responder esta reflexión, pero pensando un poco en los datos, pensando un poco en la realidad que vivimos, se explica pues desde una situación donde los salarios aparentemente han subido un 18%, pero sin embargo
la subida en términos de euros constantes, en la aplicación de los distintos niveles de inflación y demás, hace que los salarios en los últimos años hayan subido apenas un 0,5%. Pero el nivel de vida sube. Quienes vamos a hacer la compra al supermercado, pues lo que antes con 60 euros hacíamos una compra bien para la semana, ahora es para el día, ¿no? Se explica por ahí, se explica el que a la hora de repartir el presupuesto familiar, si una parte tan importante como la de la vivienda se va a un 60 o un 70% en algunos casos, estamos hablando de alquileres superiores a 600 y pico euros al mes, sabiendo cuál es el salario mínimo medio en España. Yo lo veo en la gente con la que trabajo, las personas de las que me llegan noticias que son atendidas en Cáritas, hace que esa situación se explique plenamente, ¿no? Está llegando muchas personas a las acogidas de las Cáritas parroquiales, de las Cáritas diocesanas, a través de las entidades sociales, personas que hace años ni se planteaban entrar en una situación, porque no se ven como pobres, pero sí que se ven en situaciones donde no pueden acceder a esos derechos que pensábamos que los teníamos garantizados, ¿no? Pues Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, hay tantas entidades, son ustedes imprescindibles, básicos, y sigan ahí trabajando. Gracias por estar aquí, Guillermo. Gracias a vosotros por la difusión. Gracias.